Un saludo, mi gente como tú. Aquí estamos regresando nuevamente, hoy con un tema que considero muy importante para mí y para todo el que lo puede escuchar, en mi caso particular por mi formación como cristiano y por lo que representa este tema, y además porque creo que nos va a servir para entender algunas de las razones de hechos históricos que se han dado dentro y fuera de la iglesia. Hoy me acompaña mi hermano. ¿Cómo estás, hermano? Encantado. Mi hermano, habíamos dicho el nombre. Mario Cardona. Mario Cardona, hermano, profesor, preparador de todo lo que tiene que ver con temas de educación y formación dentro de la iglesia Trinity y su membresía. ¿Así, hermano? Así es. ¿Va bien así la presentación? Así es. Sí, hoy se cumplen próximamente 508 años de la Reforma Protestante, iniciada y representada fundamentalmente por Martín Lutero. La Reforma Protestante, como bien ustedes lo van a escuchar a partir de lo que va a decir mi hermano, marcó un hito tanto en la historia de la Iglesia como en la historia de Europa y el mundo. Y se entenderá por qué llegamos hasta aquí. Hermano, le doy la palabra para que usted pueda expresar a manera de intercambio lo que conoce sobre el tema, ¿verdad? Bueno, en 31 de octubre es la fecha en que usualmente se conmemora este acontecimiento. Esto fue un hito histórico que cambió por completo la historia de la humanidad, en especial en Europa y después en el resto del mundo. Realmente, si estamos aquí, es precisamente por este acontecimiento. Por este acontecimiento de la Reforma. Claro, para poderlo entender qué pasó un día 31 de octubre de 1517, hay que entender cómo la historia de la iglesia ha ido evolucionando. Las personas que estudian la Biblia saben que en el libro de Hechos se narra cómo comienza la historia, pero llega un momento ya a finales del primer siglo donde se deja de escribir, es decir, se cierra lo que se conoce como el canon bíblico, y entonces sigue la iglesia evolucionando de forma tal que llega un momento que se empieza a expandir y hay 5 centros fundamentales al inicio: Jerusalén, sí, Antioquía, Constantinopla, Roma y donde estaba la famosa biblioteca de Alejandría. Y por eso se le llama a los 5, estos 5, las primeras bases de la expansión del evangelio. Pero ¿qué pasó? A medida que pasó el tiempo, surgió algo inesperado, y es la invasión musulmana. Y cuando comienza la invasión musulmana, empiezan a caer algunas de estas sedes: Jerusalén, Antioquía, y en Egipto también, donde estaba la famosa Alejandría, cayó. Y solo quedan entonces 2 sedes: la sede de Roma y la sede de Constantinopla. ¿Qué pasa con estos 2 lugares? Que a medida que va evolucionando y expandiéndose el cristianismo, estas 2 sedes tenían sus obispos. Había un obispo en Roma y un obispo en Constantinopla, que ellos usualmente le llaman el patriarca de Constantinopla. Pero por divergencia que no vamos a entrar a analizar acá, en el siglo XI se produce lo que se conoce como el cisma occidental. Se divide el cristianismo realmente en 2 partes. Es decir, por un lado está Roma y por el otro lado está Constantinopla. ¿Por qué es importante entender esto para entender a Lutero? Porque es que la iglesia siempre ha tenido cismas, es decir, acontecimientos tales
que han traído consecuencias a través de la historia. O sea, que no ha sido un devenir estático, sin altos y bajos. Discúlpeme, me parece que en ese sismo del que usted está hablando, que no es el caso, no es lo que viene a la mente, pero para un poco que ubicarnos en contexto, es donde surge la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Exactamente. Ya. Y la iglesia, con el patriarca Kirill y el Papa en la Iglesia Católica. Exacto. Ya. Claro, el papado como tal va a surgir mucho después. Sí, pero bueno, en ese momento Pero en ese momento ya estaban ellos separados y la Iglesia de Roma tiene también su cisma. Ya. Un cisma que viene un poco después y es cuando en un momento determinado hay un papa en Roma y un papa en Francia, en Aviñón. De hecho, hubo un momento que hubo 3 papas. Pero sí. Bueno, al fin ellos resuelven eso. Pero lo que quiero hacer el énfasis de que no es algo que se establece y permanece inmovible, sino que evoluciona igual que evoluciona cualquier todos los fenómenos en la vida. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el Renacimiento, en la mente en Europa empiezan a surgir personas como, por ejemplo, Maquiavelo, Dante, los grandes astrónomos. Muchas corrientes de pensamiento. Muchas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Sí. Tomás Moro, los escritores, Shakespeare, por el otro lado está Cervantes, en el arte están los grandes pintores, Miguel Ángel, Da Vinci. Es decir, hay como una conmoción, claro. Una conmoción en que se libera el pensamiento. Y en ese contexto ya venía evolucionando dentro de la iglesia algo que era necesario. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica con su papado en realidad tenía muchos problemas. Y ya desde antes habían algunas personas que se habían percatado de esto y se habían opuesto de alguna manera a esto. Por ejemplo, los valdenenses sí. se opusieron. Algunos, por ejemplo, como el inglés, que fue el primero que trató de traducir la Biblia al inglés, Wycliffe, Juan Hus, es decir, fueron personas que de alguna manera confrontaron a la Iglesia Católica, al papado, porque ellos se daban cuenta de que había algo mal. En especial porque ellos decían, ¿por qué hay que hacerle caso a ellos? ¿Por qué, por ejemplo, el pueblo no puede escuchar la palabra de Dios en su idioma? Porque eso estaba prohibido. Es decir, la Biblia que se usaba en aquel momento era la Vulgata latina en latín, y si la gente no sabía latín, no podía saber de la Biblia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando llega el siglo XVI, no solo Lutero, sino otros también pensadores, al igual que él, se daban cuenta de la necesidad de alguna manera ponerle freno a aquello. Porque no era solamente el problema de la incapacidad que tenían los fieles de poder leer las escrituras, sino que además era un clero corrupto a tal manera que, si ustedes recuerdan los famosos cuentos de el Decamerón de Boccaccio, es nada más que un reflejo de la sociedad y del clero en esa época. Exacto, de cómo había tal inmoralidad, incluyendo algunos de los papas. Sí, profe, hay algo que de esa época del proceso de corrupción que había dentro del clero y dentro del papado, que me gustaría que usted se refiriera a 2 elementos que yo considero muy importantes. Uno, lo relacionado con la venta de indulgencia, o sea, que usted explique qué cosa era la venta de indulgencia, y ustedes van a entender, y algunos dirán, pero ¿cómo era posible? Y el otro,
la manera en que ellos veían. Se habla en el caso de la Iglesia Católica y de los cleros católicos, se habla del celibato, o sea, sí. Que al final proclamaban una cosa y hacían otra. Claro. Por eso me gustaría que sin... Claro. Mire, es sobre el celibato, sí. Es interesante porque en realidad se vino a formar la doctrina dentro de la Iglesia Católica en el siglo XII. Es decir, pasaron 12 siglos donde se podían casar, podían tener hijos, ¿verdad? Y por supuesto esa fue una de las razones por las cuales habían tanta inmoralidad dentro del clero. Y sobre las indulgencias, ¿qué pasó precisamente durante el papado de León X? León X. Que es el contexto donde está viviendo Lutero. Ese era su papa. Y Lutero era católico. Y él respetaba al papa. Pero ¿qué pasó? Hubo dos cosas que afectaron el poder de Roma. Ajá. La primera era la invasión de los turcos. Ellos tenían que prepararse. Y para prepararse y para defenderse necesitaban dinero. Y además el papa quería construir una basílica en Roma, la famosa Basílica de San Pedro, que hoy conocemos como el Vaticano. Y entonces necesitaba dinero. ¿Y qué se le ocurrió? Vender las indulgencias. ¿Qué cosa es una indulgencia? Muy importante. Hay que saber qué cosa era aquello. Miren, para los católicos dicen lo siguiente, y por eso ellos bautizan a los niños lo más pronto posible, porque dice que si un niño se muere sin bautizarse, entonces no va al cielo, va al limbo, porque el bautismo infantil lo que hace es quitar el pecado original. Ahora el niñito se bautizó, ya no tiene el pecado original, pero va a pecar, y entonces esos otros pecados que van a venir solo pueden limpiarse a través de el perdón que da el papado o el obispo. Y entonces las indulgencias, nada más y nada menos que un documento en aquel momento, sí, en que las personas cuando los obtenían, entonces eran perdonados. O sea que el Papa en la tierra perdonaba a quien obtenía ese documento. Exacto. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si alguien se moría y no había sido absuelto de estos pecados a través de una indulgencia o a través de un indulto de un obispo? Bueno, pues entonces se tenía que ir al purgatorio. Se tenía que ir. ¿Cuánto costaban las indulgencias? Bueno, el precio realmente variaba, dependiendo, porque había muchas personas que vendieron indulgencias en esa época. En especial, Jonathan Teltzer fue el más famoso porque parece que era el que más vendía en esa época. De hecho, mire, yo tengo una copia aquí de lo que es una indulgencia. Eso era el papel que ellos compraban. A ver si la cámara nos puede ayudar. Gracias. Pero ¿cuál era el problema? Sí. Que mira, ni el limbo ni el purgatorio tienen ninguna base bíblica. Ya. Y entonces, cuando ocurre esto, en realidad, esto fue la gota que colmó a Lutero. Ya Lutero había tenido publicaciones y había expresado su disconformidad con lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica. Pero cuando empiezan a venderse estas indulgencias, él no aguanta más. Y entonces le escribe una carta a uno de los cardenales y le da un documento que se llama El cuestionamiento y el poder de las eficiencias de las indulgencias. Y estas son las llamadas 95 tesis de Lutero. Las 95 tesis de Lutero, qué bueno. O sea que después de entender o de alertarse sobre lo que estaba sucediendo, él decide escribir estas 95 tesis, 95 ideas sobre lo que estaba pasando, ¿verdad? Exacto. Por eso fundamentalmente estas 95 tesis, que son 95, son bien cortas, sí, ¿verdad? No sé si usted la ha leído,
pero sencillamente están enfocadas precisamente a la venta de las indulgencias. Y él dice por qué se hace, no tiene sentido, no es bíblico. Él da todas las razones. Y esos argumentos aparecen en estas 95 tesis. Lo interesante de esto es que realmente uno dice, bueno, ¿y por qué eso trae tanto revuelo? No, el problema es que ya el Papa lo tenía en la mira, porque él sabía cómo estaba pensando Lutero y qué cosa estaba predicando y qué cosa estaba publicando. De hecho, muchas personas no saben que un mes antes de estas famosas 95 tesis, que se dice que las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Sí, por ahí hay imágenes, no sé si producción nos ayuda, de las 95 tesis, incluso Lutero con ellas en la mano. Son imágenes obtenidas por inteligencia artificial. Sí, por ahí las tenemos. Es interesante porque hay algunas personas que no están seguros de que haya sido así. ¿Por qué? Porque la primera vez que se habla de que él las clavó, ahí con las 95, que él las clavó en la puerta, eso lo dijo Melanchthon, que fue un discípulo de él, sí, que lo sustituyó a él después que él muere en la cátedra de Wittenberg. Y Melanchthon dice que él las clavó. Pero cuando él lo dice, ya Lutero estaba muerto. Es decir, o sea, que no había manera de probar que... Pero eso es intrascendente. Claro, porque lo importante es de que estas tesis, como ya estaba la imprenta, fueron publicadas y distribuidas de una forma en cuestión de un mes. Prácticamente toda Alemania conoció de estas tesis. Sí, me alegra que usted refiere al tema de la imprenta, porque una de las consecuencias y una de las de los términos positivos en que se ve esto es que precisamente para poder publicar esas 95 tesis y después la Biblia en otros idiomas, la imprenta ocupa un papel muy importante, sí, y permite un aumento del desarrollo de la imprenta como invención técnica, como desarrollo científico y tecnológico. Así es. Lo que yo les decía es que muchas personas desconocen que un mes antes de estas 95 tesis, él escribió otra cosa para alguien que tenía que graduarse. Y él escribe un documento que se llama Disputación contra la teología escolástica. Y ahí hay 97 tesis, que a diferencia de las 95, en estas 97 tesis sí habían doctrinas a las cuales él ponía en duda la autoridad del Papa y del magisterio de la Iglesia. Algunas de estas doctrinas son doctrinas fundamentales en este momento. Y ahí Lutero, en estas 97 tesis, las cuestiona. O sea que fueron 97 más 95. Exacto. Por eso yo les decía que esto fue el detonante. Sí, pero es que ya venía trabajando. Su pensamiento trabajando en esto. Por supuesto, enseguida lo llamaron a Roma, ¿verdad? Y él quería ir a Roma para defenderla. Pero parece que cogieron miedo, ¿verdad? Y entonces pasó un tiempo y sencillamente, como veían que no había forma de que Lutero se retratara de las cosas que estaba diciendo, que estaba predicando y que estaba publicando, ellos dijeron, bueno, no queda otra cosa que excomulgarlo. Y lo excomulgaron. Pero a pesar de lo que lo excomulgaron, él siguió. Y entonces esa es la razón por la cual unos años más tarde, el mismo Carlos V, recuerden que Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sí. Ese es el Carlos V de Alemania y es el Carlos I de España, que fue nieto de Isabel, de los Reyes Católicos. De los Reyes Católicos. Pues bueno, él lo cita a que defienda su pensamiento en la famosa dieta de Worms. Ahora, ¿qué pasa?
no era solo Lutero, fueron muchas. Ya fue un movimiento. Exacto, fueron muchos obispos que acompañaron ahí al emperador, y Lutero tenía miedo, porque como ya estaba excomulgado, y entonces el emperador le dio un salvoconducto para que él pudiera asistir y que no tuvieran miedo de que fuera a ser preso. Y él se presenta allí y él piensa de que lo van a interrogar, pero le dijeron, no, hay dos cosas nada más que queremos de ti. Primero, y le señalan una mesa y dice, todo eso son tus libros y todo lo que tú has escrito. Son tuyos. Lutero dice, sí, ¿cómo no? Son míos. Y entonces dice, y lo segundo es, tú te retractas de todo lo que tú has puesto ahí. Y entonces Lutero se queda pensando y dice, tengo que pensarlo. Y entonces le dieron un día. Y Lutero se va, y al otro día Lutero regresa, y yo tengo aquí las palabras de Lutero, porque en realidad son las palabras que a mí me han impresionado más. Y es que cuando él llega y le vuelven a preguntar, ¿tú te retractas de esto? Oigan lo que él dice. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Esa palabra, sobre todo, que cuando él dice, mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios, porque todo el fundamento de la reforma está en esto, en la palabra de Dios, en reconocer que son las Escrituras y no ningún papa ni ningún ser humano, ni nada. Creo que ahí hay una declaración de principio. Absolutamente. Y me imagino que esa declaración de principio es la que marca el tiempo y el devenir histórico tanto de la Iglesia como para el resto de Europa y el mundo. Después de todo ese proceso, evidentemente hay una bipartición dentro de la fe cristiana, sí, y es lo que nosotros conocemos como el protestantismo. Sí, Ajá. Sí. A manera de ganar tiempo, usted me pudiera graficar cómo se comporta la Iglesia y el mundo después de este proceso, a manera de resumen. Bueno, ante todo el término de protestante, sí. Yo tengo un amigo pastor que él dice que cuando le dicen protestante, dice, no, si yo no he protestado de nada. Y el término realmente se acuña mucho después, sí. Porque hay una dieta, una reunión en Spira, en que es lo que hacen, llaman a todos los príncipes alemanes, los reúnen allí para decirles, miren, ustedes no pueden permitir que se siga enseñando lo que enseña Lutero. Ajá. Pero ¿qué pasaba? Que hay algunos de estos príncipes en que en sus comarcas ya todo el mundo se había convertido y había dejado el catolicismo como era, sí. Como se vivía en esa época, y habían abrazado las ideas de Lutero. Y entonces hay un grupo de estos príncipes que firman una protesta y dicen, nosotros protestamos y no estamos de acuerdo en que se nos obligue a que no se enseñen las ideas de Lutero. Y ahí viene el término protestantismo. Profe, tenemos 2 minutos. ¿Cómo? 2 minutos. Bueno, muy sencillo. En 2 minutos lo que podemos decir es que estas ideas tuvieron su fruto, ¿verdad? Y este fruto fue seguido por seguidores como Melanchthon, Calvino, Juan Knox, Zwinglio, pero tuvo sus consecuencias también. Sí. Y consecuencias terribles, porque hubo varias guerras. Y no me voy a extender sobre las guerras, pero una de las más famosas fue la guerra de los 30 años. Y en Francia también hubo una enorme matanza
de los seguidores del protestantismo, pero allí a ellos en Francia le decían los hugonotes, y hubo una matanza enorme en Francia, la llamada matanza de los hugonotes. Pero lo más importante también es que no solo la Iglesia Católica se quedó así, sino que hubo lo que se llama una reacción que se conoce como la Contrarreforma, ¿verdad? Una Contrarreforma que en realidad tuvo una respuesta muy contundente, ¿verdad? Y en un concilio que se llevó a cabo, el Concilio de Trento. Concilio de Trento, sí. Que las conclusiones de ese concilio todavía son las que sigue la Iglesia Católica en la actualidad. Y cosas increíbles, como por ejemplo, ahí en la Iglesia Católica, ellos tienen un listado de libros prohibidos. Y todavía lo tienen y lo actualizan actualmente. Pero también tuvo cosas muy positivas. Y lo positivo fue de que hubo una convicción de la necesidad de deslindar la Iglesia con el Estado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista social, hubo un desarrollo del arte, de la música coral, en la educación también. Eso influyó mucho, sobre todo porque entonces ya las personas, como había imprenta, podían leer. Incluso podían leer la Biblia en su idioma. Yo creo que ese es un elemento muy importante en la educación y en la formación de las personas. A los 500 años hoy, a la distancia de 500 años, ¿qué vigencia? Muy vigente. Muy vigente. Muy vigente. Independientemente de algunos de los documentos más famosos que se reconocen del fruto de la Reforma, como es el Catecismo de Heidelberg, la Confesión Belga y los Cánones de Dort. En especial, a mí me gusta la Confesión Belga porque lo hizo alguien que no es tan conocido como la Confesión, sino por una carta, Guido de Brest. Él hizo una famosa carta a su esposa, Catalina Ramón, antes de ser ejecutado. Eso es una carta preciosa. Pero yo diría que lo más importante, y que es muy sencillo, que nos ha legado, son 5 frases que se conoce como las 5 solas de la Reforma. Que resumen todo el pensamiento. Y esas 5 solas son sola Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. En esas 5 frases se resume todo. Sería interesante si algún día pudiéramos hablar de las 5. Sí, yo creo que sí. El tiempo es brutal, se nos acabó el tiempo, tenemos que concluir, pero le agradezco su disposición y la colaboración para de alguna manera también evangelizar con este tema. Entonces, Dios lo bendiga, profe. Gracias. Y nos estamos viendo. Les prometo que regresaremos, regresaremos con otros temas. Saludos.